En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por permitirnos volvernos a reunir, Señor, frente a tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, por la vida nuestra y de nuestras familias, por la salud de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, queremos pedirte en esta noche que nos llenes del poder del Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos ilumine, el Espíritu Divino, sea Él el que abra los tesoros maravillosos de tu palabra. Señor Jesucristo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por los pecados de todos nuestros seres queridos. Te suplicamos, Señor, que santifiques y bendigas a Colombia y a todos los departamentos y municipios de este hermoso país. En tus manos queremos colocar esta noche, Señor, para poder honrarte, glorificarte y rendirte adoración como tú te lo mereces, Señor Jesús. También le pedimos la asistencia de la Santísima Virgen María para que nos acompañe en esta noche y nos proteja con su manto sagrado. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que nos protejan y nos cubran de las acechanzas del maligno con sus alas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 10 del primer libro de Samuel. Samuel consagra a Saúl rey de Israel. Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y, derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Ahora que te separas de mí, encontrarás 2 hombres cerca de la tumba de Raquel, en Zelzá, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán que ya se han encontrado las asnas que buscabas y que tu padre ya no está preocupado por ellas, sino por ustedes, y se pregunta qué puede hacer por ti. Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, saldrán a tu encuentro 3 hombres que suben a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 chivos, otro 3 panes y el tercero un cuero de vino. Te saludarán y te ofrecerán 2 panes. Acéptalos. Después llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas en trance, que bajan del santuario. Delante de ellos irá gente tocando salterios, panderos, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor se apoderará de ti, y caerás en trance como ellos, y te transformarás en otro hombre. Cuando te ocurran estas cosas, haz lo que creas conveniente, que Dios te ayudará. Y adelántate a Gilgal, donde yo me reuniré contigo más tarde para ofrecer holocaustos y sacrificios de reconciliación. Espera allí 7 días, hasta que yo llegue y te indique lo que tienes que hacer. Tan pronto como Saúl se despidió de Samuel para irse, Dios le cambió el corazón. Y aquel mismo día se cumplieron todas las señales. Después, cuando Saúl y su criado
llegaron a Gibeá, el grupo de profetas en trance les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl, y éste cayó en trance profético como ellos. Pero todos los que lo conocían de antes, al verlo caer en trance junto con los profetas, se decían unos a otros: ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿También Saúl es uno de los profetas? Uno de allí añadió: ¿y quién es el padre de ellos? De ahí viene el refrán: ¿también Saúl es uno de los profetas? Pasado el trance profético, Saúl llegó a su casa, y su tío le preguntó a él y a su criado: ¿a dónde fueron? Saúl respondió: a buscar las asnas. Pero viendo que no aparecían, fuimos a ver a Samuel. El tío de Saúl contestó: ¿y qué les dijo Samuel? Cuéntamelo, por favor. Saúl respondió a su tío: nos dijo claramente que ya habían encontrado las asnas. Pero Saúl no le mencionó nada del asunto del reino, del cual le había hablado Samuel. Después llamó Samuel a los israelitas para adorar al Señor en Mizpá. Allí les dijo: el Señor, Dios de Israel, dice: yo saqué de Egipto a ustedes los israelitas y los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Pero ahora ustedes desprecian a su Dios, que los ha librado de todos sus problemas y aflicciones, y lo han rechazado al pedir que les ponga un rey que los gobierne. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y clanes. Luego ordenó Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. A continuación ordenó que se acercaran los de la tribu de Benjamín, y la suerte cayó sobre el clan de Matri. Y de ella la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis. Pero lo buscaron y no lo encontraron, por lo que consultaron otra vez al Señor para saber si Saúl se encontraba allí. Y el Señor respondió que Saúl ya estaba allí y que se había escondido entre el equipaje. Entonces corrieron a sacarlo de su escondite. Y cuando Saúl se presentó ante el pueblo, se vio que ningún israelita le pasaba del hombro. Samuel preguntó a todos: ¿ya vieron al que el Señor ha escogido como rey? No hay un solo israelita que pueda compararse con él. ¡Viva el rey!, respondieron los israelitas. Enseguida Samuel expuso al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó en el santuario del Señor. Después Samuel ordenó a todos que volvieran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibeá, y Dios influyó en el ánimo de varios valientes para que lo acompañaran. Pero no faltaron malas lenguas que dijeron: ¿y este es el que va a salvarnos? Y lo menospreciaron y no le rindieron honores. Pero Saúl se hizo el desentendido. Palabra de Dios. El capítulo número 10 del libro de Primera de Samuel nos habla acerca ya del acto o del rito de consagración que hace el profeta Samuel sobre Saúl. ¿Qué utiliza Samuel? Samuel utiliza el aceite como signo o como símbolo del Espíritu Santo. Para que una persona en Israel pudiese ser elegida como rey, tenía que en primera instancia ser elegida e identificada por Dios. Era Dios el que señalaba a la persona, al hombre, al varón. Segundo,
debía existir la intermediación de un profeta establecido, reconocido, tanto por Dios como por el pueblo. En este caso, Samuel. Recordemos que estudiando este libro, hemos dicho en este espacio de estudio bíblico que Samuel es el primer profeta de Israel y es el que abre la era profética en Israel, en el Israel bíblico, de la alianza de el monte Sinaí. Y que posterior a la apertura de la era profética surge la era monárquica, la era de los reyes de Israel. Fíjense, Dios abre y cierra ciclos. Así, ojo a esto, así como primero arrancó la era profética con Samuel para el Mesías, el último de los profetas era Juan Bautista. Juan Bautista representa al último y más grande de los profetas de Israel, profetizado como el nuevo Elías. Y con la muerte de Juan el Bautista se cierra la era profética de Israel, de la alianza del monte Sinaí. Luego va a venir el surgimiento del rey más grande de Israel y el definitivo con el que Dios cierra el reinado de su pueblo Israel, con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el último de los reyes de Israel y es el que cierra el ciclo. Fíjense que tan bonito y tan bien ordenado Dios llevó a cabo su plan de salvación. Primero arranca con la era profética y después arranca la era monárquica, la era de los reyes, y para cerrarla primero cierra la era profética con Juan el Bautista y después cierra la era de los reyes de Israel con nuestro Señor Jesucristo, que es el último, es el definitivo, y después de él no hay más reyes de Israel. Es el que está vigente actualmente y es el que lleva liderando la alianza del monte Sión, la definitiva, la del cielo. Aquí podemos ver cómo dentro de la manera como Dios actúa, y lo vamos a ver ahorita que es un patrón con los reyes de Israel, vemos cómo el profeta unge al elegido por Dios con aceite que representa al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se apodera de esa persona, y lo lleva a hacer señales y prodigios. Una vez que es ungido Saúl, es llevado a experimentar varias etapas de su transformación, de ser un simple hombre de la tribu de Benjamín, hijo de Quis, a ser el hombre que va a liderar los ejércitos del Dios de Israel. ¿Listo? Y vemos cómo Samuel, como profeta, le indica que van a suceder cosas sobrenaturales que le van a asegurar a Saúl que Dios está con él. Entonces vemos cómo, fíjense que Samuel le dice a Saúl que va a encontrarse cuando vaya rumbo a Betel, se va a encontrar tres hombres. ¿Qué van a hacer estos tres hombres? Van a adorar a Dios en Betel. Van a hacer un acto de adoración a Dios. ¿Qué llevan esos tres hombres? Uno lleva 3 chivos. ¿Para qué? Para el sacrificio. Para el sacrificio de la antigua alianza. ¿Qué lleva el otro? ¿Qué lleva otro? 2 panes. La Eucaristía. La Eucaristía. Y hay uno que lleva un cuero de vino. Chivos, sangre, antigua alianza, pan eucarístico, vino eucarístico. ¿Sí? Miren que la figura del sacrificio, la figura de la Eucaristía, también está presente en
en la formación y en el inicio de la monarquía de Israel. ¿Listo? Luego vemos cómo Saúl se enfrenta o se va a encontrar con un grupo de profetas con los cuales él también va a entrar en trance y va a ser lleno del Espíritu Santo. Algo así como lo que hizo Jesús con los apóstoles, que compartió parte de su autoridad, ¿verdad? Y los apóstoles salieron a profetizar, salieron a predicar, salieron a sanar enfermos, a perdonar pecados y a expulsar demonios. Vemos también cómo Saúl llega donde su familia y es un tío quien lo cuestiona, que le pregunta dónde estaba. Y Saúl lo que hace es que aclara que estaba buscando las asnas, pero que ya al no encontrarlas por donde las habían buscado, recurrieron a el profeta, al vidente Samuel. Esto hace que el tío, podemos interpretar, podemos entender que sí conocía acerca de Samuel, hace que nazca en él la intriga por saber qué le dijo Samuel a Saúl. Saúl, muy a ese momento lleno del Espíritu Santo y muy prudente, no le dice nada acerca de el reino, sino que espera, como le dijo Samuel, el profeta Samuel, 7 días en Gibeá, para que cuando el profeta llegue, sea él el que lo presente frente al pueblo. Fíjense, siempre va a haber la figura del profeta de Dios, que es el que presenta al ungido al pueblo de Israel. Fíjense que es la figura precisa, exacta del bautismo del Señor. Lo que nosotros en la Iglesia Católica llamamos el bautismo del Señor. Con mucho respeto también podemos decir que no es más que la presentación que hace el profeta Juan Bautista a Jesús de Nazaret como el último y más grande rey de Israel. El último. Después de él no va a haber más nadie. Después de él no se va a levantar ningún otro rey del Israel que le pertenece a Dios. ¿Sí? Vemos también cómo Samuel, con la autoridad que Dios le ha dado como su profeta, manda a reunir a todo el pueblo. Manda a reunir a todo el pueblo en Mizpá. Y luego les indica lo que Dios ha dicho. Dios les dice, les recuerda todo lo que ha hecho por ellos. Y les dice, ustedes me han rechazado a mí, porque quieren tener un rey que los gobierne diferente a mí. Nunca me han aceptado a mí. Listo, está bien, les voy a dar un rey según sus deseos. Y es ahí cuando comienzan a echar suerte y cae sobre la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín hay que recordar algo. Hay que recordar Gibeá, que lo vimos en el libro de los jueces. ¿Recuerdan? La concubina del levita que es violada, ¿verdad?, en Gibeá por unos hombres toda la noche, y después el esposo levita la parte en 12 pedazos y los distribuye por todo Israel. Recordemos que la tribu de Benjamín casi se extingue. Quedaron entre 400 o 600 hombres, a los cuales tuvo que los demás miembros de Israel buscarle y robar jovencitas para que pudieran volverse a multiplicar. De esa tribu que casi se extingue es que Dios saca al primero de los reyes de Israel. Entonces, al caer sobre la tribu de Benjamín, luego el Señor hace que caiga sobre el clan de Matri, del cual pertenecía Quis, padre de Saúl. Y la suerte le cae a Saúl. En principio Saúl está asustado y se esconde.
pero luego el Señor confirma su elección y hace que lo busquen y lo presenten. Y pasa algo, el pueblo lo recibe como rey. ¡Viva el rey! Fíjense lo que pasa. Primero lo reciben como rey. ¿Sí? Lo aceptan y lo proclaman. Lo mismo que pasó con Cristo en el Domingo de Ramos. Primero el pueblo lo proclama. Pero luego, cuando ya Samuel deja por escrito cuáles van a ser las condiciones del reino y todo lo que tiene que ver la monarquía, el pueblo lo que hace cuando lo mandan ya de vuelta a sus casas es que desprecian a Saúl. Fíjense, la misma figura que le ocurre a Cristo, la misma figura. Entonces, este es el capítulo número 10 del primer libro de Samuel, que nos habla acerca de cómo inició la monarquía en el pueblo de Israel. Y nos da el patrón inicial de lo que tiene que pasar o tenía que pasar para que una persona, un hombre escogido por Dios, ungido por un profeta, reconocido por Dios y por el pueblo, consagrara como rey a una persona o un hombre, en este caso a Saúl, a David y a Cristo, a Jesús de Nazaret, para la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver ahora en los textos auxiliares el rey elegido por Dios. Vamos a ver cómo con el segundo rey de Israel ocurre una situación idéntica. El segundo rey de Israel es David. ¿Qué pasa con David? ¿Cómo llegó a ser David rey de Israel? Vámonos ahí mismo, cerquita. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Versículo 13. ¿Qué dice? Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite. Otra vez vemos a un profeta. El profeta, reconocido por Dios y por el pueblo, utiliza el aceite. Y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Palabra de Dios. Entonces vemos el mismo patrón. Dios, el profeta reconocido por Dios y por el pueblo, utiliza el aceite como símbolo del Espíritu Santo, unge al escogido por Dios, y al ser ungido con el aceite, es lleno del Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu. Así se consagraba un rey en Israel. Esa era la manera original. Ya después se va a dar por dinastía, pero ya esos reyes no los tengamos en cuenta, ya son reyes de trámite. Pero los tres grandes son Saúl, por ser el primero, David, por ser el más grande de todos los imperfectos, y Cristo, por ser el Mesías y el rey que Dios quería ponerle a su pueblo y a todas las naciones de la tierra. Y lo hizo. Y el único hasta la eternidad. Vamos ahora a ver qué pasa con Jesús. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros los cristianos reconocemos a Jesús de Nazaret como el Cristo, como el ungido, como el último de los reyes de Israel? Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17, para que ustedes vean que yo no estoy diciendo una locura. Miren cómo se titula el texto. Dice: Jesús es bautizado. Jesús es bautizado. Nosotros celebramos litúrgicamente el bautismo del Señor. Pero realmente lo que sucedió ahí fue
que Cristo es ungido, rey de Israel. Ahí mismo, ahí empieza el reino de los cielos. Ahí empieza el ministerio público y el reinado de Jesús de Nazaret, que va a tener su punto culmen en la cruz del Calvario y posteriormente en la resurrección. Miren lo que dice. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan. ¿Quién es Juan? El último de los profetas de Israel. Para que éste lo bautizara. Al principio, Juan quería impedírselo. Como si Samuel dijera, no, Saúl, tú no, porque eres muy alto. O si como Samuel hubiera dicho, no, David, porque tú eres muy pequeño. Juan decía, ¿cómo yo voy a bautizarte a ti si tú eres Dios? ¿Sí? Y le dijo, yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. O sea, para que Cristo pudiese empezar el reino de los cielos y pudiese empezar a conquistar la tierra prometida con su ministerio, él tenía que ser ungido rey. Antes del bautismo no podía. Por eso antes del bautismo, antes de la unción como rey, él no tiene ningún ministerio. El ministerio empieza desde ahí. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. O sea que el agua que utilizó Juan, el río Jordán, representaba el aceite de unción que utilizó Samuel en Saúl y en David. ¿Listo? Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí cómo se conecta Primera de Samuel 10, Primera de Samuel 16 y Mateo 3. Ahora, ¿qué hizo Jesús después que fue ungido rey de Israel? Así como lo hizo Saúl y así como lo haría David, que lo veremos más adelante. Vámonos a Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 28. ¿Qué comienza a hacer Jesús una vez que es ungido rey de Israel o que es bautizado? ¿Sí? Dice, después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás. Recuerden cuál era la función del rey de Israel: librar al pueblo de los enemigos que lo rodeaban. Jesús no solamente es un rey político y terrenal del Israel terrenal, era o es el rey espiritual de la humanidad. Por lo tanto, al primero que tenía que ir a vencer frente a frente era el peor de los enemigos que tiene la humanidad, Satanás. Por eso, ya ungido como rey y lleno del Espíritu de Dios, va y se enfrenta con las limitaciones humanas más precarias, sin comer y sin beber, o sea, en la debilidad humana extrema. Lleva al extremo la humanidad y así enfrenta a Satanás y lo vence con su espíritu. Eso es lo que pasa. Lo primero que hace Jesús cuando es ungido rey. Luego, ¿qué va a hacer? Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios.
comienza a anunciar el Evangelio. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Ya no hablaba del reino de Israel, ya hablaba del reino de Dios. Por eso les digo que Jesús era más que un rey político y un rey terrenal. Por eso fue a vencer a la cabeza que es la serpiente, ¿ya? En el desierto. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Cada uno de este par de hermanos estaba metido en sus cuentos, estaba metido en sus asuntos, estaba metido en su vida cotidiana. Fíjense que en 1 Samuel 10 nos dice que el Espíritu hizo que algunos valientes siguieran a Saúl y lo protegieran. O sea, que el Espíritu de Dios hizo que algunos israelitas se ofrecieran a hacer la guardia real de Saúl. Acá vemos cómo es Cristo quien elige a quien Él quiere que le sirva como sus discípulos. Él los escoge. ¿Dónde estaban ellos? En su vida cotidiana. Cuando nos llama Cristo. Cristo nos llama de nuestra vida cotidiana. Listo. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Se desprendieron de su padre. Llegaron a Cafarnaúm y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Este es un rey que enseña la palabra de Dios. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Aquí lo estamos identificando. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. ¿Quién lo está identificando? Un espíritu maligno, un demonio. No es cualquier persona, es un demonio. ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole, cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que el hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. O sea, los demonios le obedecían a Cristo. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Entonces podemos ver cómo este nuevo rey comienza a hacer señales y prodigios que solamente eran atribuibles a Dios, o que los israelitas habían identificado como que solo Dios hace. Este era el rey según el corazón de Dios. Este era el rey que Dios quería darle no solamente a su pueblo, los descendientes de Jacob, sino a toda la humanidad. Ahora, veamos la misión de este rey. La misión de Saúl era pelear las batallas de Israel y vencer a los filisteos. La misión de David
era unificar a Israel, centralizar el poder en Jerusalén y el poder político y espiritual en Jerusalén, y expandirse lo más que pudiera. ¿Lo logró? Sí, David. Ahora, ¿cuál era la misión de el último de los reyes de Israel? ¿Y cuál era su apariencia? Fíjense que en el capítulo 10 de Primera de Samuel nos hablan de que Saúl era el más alto entre todos los israelitas y que era el de la mejor presencia, que nadie se igualaba a él en presencia física. Vamos a ver la misión del rey según Dios. Vámonos a Isaías 53, versículos del 2 al 6. Dice: el Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. Recordemos que cuando comienza Jesús su ministerio, cuando es bautizado, pero lo va a estrenar en el desierto. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada de atrayente. Jesús era, al parecer, un hombre que físicamente era común y corriente. No tenía los ojos azules, no era rubio rechacho, no era blanco altote, mejor dicho, no era un Adonis. Era un israelita normal en el aspecto físico, diferente a Saúl. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. ¿Por qué Jesús estaba acostumbrado al sufrimiento? Porque Él se acercaba a todo el que sufría, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente. Se rodeó de todos los que tenían algún sufrimiento, incluyendo la discriminación que lo padecían las mujeres y, por ejemplo, los leprosos, ¿sí? Los gentiles también. ¿Listo? Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por eso es cuando Él resucita, a todos les dice: la paz os doy. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Palabra de Dios. Entonces este rey no viene a pelear contra pueblos invasores o pueblos opresores. No viene a expandir el territorio de Israel, ni a vencer al imperio romano, ni a hacer de que Israel sea la superpotencia militar, política y económica. Este rey viene a salvar a la humanidad, viene a rescatarnos del poder del demonio, viene a limpiar la humanidad, viene a cargar con el sufrimiento que el diablo había desatado por medio del pecado desde el Edén. Este rey venía a reconquistar el corazón del ser humano. Este rey, su misión era morir injustamente para volvernos justos a nosotros. Esa era su misión principal. Era acercarnos al reino de Dios, del cual nosotros mismos
nos habíamos sacado cuando decidimos comer del fruto del diablo. Y Él vino a rescatarnos. Miren lo que dice el texto. Todos nos perdimos como ovejas. Sin embargo, Él vino a rescatarnos. Para terminar, vamos a ver cómo este reinado de Cristo es muy superior al reinado de Saúl y al reinado de David. Vámonos a Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. O sea, Pablo nos está diciendo, actúen como su maestro. Son discípulos, sean como Él. Imiten, para que nosotros podamos realmente ser cristianos, y es una situación difícil para todos, tenemos que imitar a Cristo. A más nadie, nosotros no debemos poner nuestros ojos en más nadie. Los santos son modelo de perseverancia. Ellos imitaron a Cristo. Ellos imitaron y nosotros debemos verlos a ellos para animarnos, para entender y saber de que sí se puede. Pero a quien debemos mirar siempre, sin perder ni un segundo de vista su resplandor, es a Cristo. ¿Y por qué? Dice Pablo, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, o sea, este rey que unge Juan el Bautista en el Jordán y el cual él no quería bautizar, existía con la misma naturaleza y consustancia del Padre y del Espíritu Santo. No se aferró a su igualdad con el Padre, con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Miren lo que dice Isaías. Miren lo que dice Isaías. Habla de el siervo del Señor. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Nos habla ahí Isaías perfectamente. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor. Por eso es el Rey de Reyes. Y el más excelente de todos los nombres. ¿Para qué? Ante ese nombre concedido a Jesús, Jesús de Nazaret, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Que el personaje político, filosófico, deportivo, de cualquier naturaleza, que rebaje a Cristo a un hombre más, está en contra de Filipenses 2. Porque Filipenses 2 nos dice claramente que Jesús de Nazaret era Dios antes de encarnarse y que ahora es el mandamás en todas partes, en el cielo, aquí en la tierra y en los abismos, y que toda rodilla tiene que doblarse, así tenga toda la ideología que quiera, así diga que es ateo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.